Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, martes de la tercera semana de Adviento, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículo desde 1 hasta 9. En aquel tiempo, unos fariseos y unos maestros de la ley que venían de Jerusalén se acercaron a Jesús para preguntarle: ¿por qué tus discípulos pasan por alto la tradición de los mayores y no se lavan las manos al tomar los alimentos? Él les respondió: ¿y por qué ustedes olvidan el mandamiento de Dios por seguir su tradición? Ya que mientras Dios dispuso: honra a tu padre y a tu madre, y aquel que maldiga a su padre o a su madre sea condenado a muerte, ustedes en cambio afirman: el que dice a su padre o a su madre: he dado como ofrenda todo lo que tendrías que recibir de mí, ese no tiene que honrar a su padre. De esa manera invalidan la palabra de Dios por seguir su tradición. Hipócritas, muy bien profetizó acerca de ustedes Isaías, cuando dijo: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me dan culto, pues enseñan doctrinas y mandamientos humanos. Palabra del Señor. El texto es muy duro y se coloca dentro del contexto de la discusión que ya se ha convertido en pelea entre Jesús y sus adversarios. En este caso, concretamente, estamos hablando de los fariseos y de los maestros de la ley, que por la gran mayoría también pertenecían al grupo de los fariseos. Jesús se encuentra en Genezaret, es decir, en la orilla del lago del norte de Galilea, y el evangelista subraya que estos fariseos no son gente que vive por ahí, son gente que viene de Jerusalén, es decir, gente que vive en la capital hasta el día de hoy, a pesar que hay gente que pertenezcan a un mismo grupo, pero muchas veces lo que pasa que los que viven en las ciudades más importantes son los que tienen cargos más importantes o la gente más rica. Jesús al final con algunos fariseos de los pueblos del norte se llevaba bastante bien. Al contrario, si esta gente viene de Jerusalén para discutir con él, evidentemente no viene con buena intención. Evidentemente ya estaban en misión en contra de Jesús y lo atacan directamente sobre algo que no es marginal. Para nosotros podría parecerlo, pero por la época absolutamente no. Los discípulos de Jesús no se lavaban las manos antes que comer. Inmediatamente tenemos que aclarar un punto, una cuestión. Aquí no se trata de un asunto higiénico, no es que eran gente sucia. El punto es que los fariseos, en su fanatismo, habían llegado al punto de lavarse de manera incluso compulsiva las manos, no por un asunto higiénico biológico, sino por un asunto de pureza ritual. Es decir, que la idea que tenían era que cualquier cosa uno tocaba, aunque sin darse cuenta, si esta cosa hubiera podido ser impura, contaminada, automáticamente iba a contaminar la persona. Así que, por ejemplo, cuando regresaban del mercado, se lavaban hasta los codos. ¿Por qué? Porque evidentemente en el mercado, aunque uno trate de guardar la distancia de los demás, eso no es posible. Imagínense que los fariseos más radicales pensaban que el contacto con una
mujer o fuera solamente con algo tocado por parte de una mujer en los días de su regla, contaminaba la cosa y por eso contaminaba la persona. Es decir, que hoy en día inmediatamente trataríamos estos casos como casos psiquiátricos. El gran maestro de la psiquiatría, Freud, tendría muchísimo que decir sobre este asunto. Pero en la época no. Y no solamente ellos vivían de esta forma extrema, fanática, todo lo que tenía a que ver con la pureza ritual, sino que también la gente los consideraba gente santa, gente pura a esos fariseos, precisamente porque actuaban de esta manera. Bueno, de paso decimos que solamente los ricos podían permitirse esta cosa, como hasta el día de hoy solamente los ricos pueden permitirse respetar algunas reglas, porque la gente que tiene que trabajar duro, la gente que vive compartiendo con los demás, evidentemente no podría permitirse esta clase de cosas. Bueno, precisamente por hacer el contrario, por una forma de provocación que però no era finalizzata alla simple provocación, sino a dar un anuncio, la buena noticia. Jesús permite a lo suyo de no lavarse las manos antes que comer. Y decir a lo suyo, al final, es una forma muy suave, muy blanda para decir que el mismo Jesús no hacía esta cosa. Vuelvo a decirlo, no es que Jesús no se lavaba, sino que de forma pública actuaba de esta manera. ¿Por qué? Porque en la lógica de Jesús, en su mentalidad, a hacer impuro la persona no es lo que entra en su estómago o el que lo toca, sino lo que sale de su corazón. Una vez de manera muy dura, Jesús dijo que todo lo que entra por la boca pasa por el estómago y termina en la foña. Al contrario, dice lo que sale del corazón, los malos deseos, las malas palabras, la cupidigia y toda clase de vicio, eso sí que contaminan. Pero en este caso, Jesús, si fuera posible, reacciona de manera aún más dura, porque no se pone a discutir a un nivel alto teológico, sino que directamente al ataque de su enemigo responde con un ataque aún más grande. Dice, ¿y por qué? Si precisamente ustedes me acusan de no respetar a las tradiciones de los mayores, significa, en este caso, los antepasados, que por cuanto gente muy ilustre siempre se trataba de humanos, ustedes no respetan a la ley de Dios, al mandamiento de Dios. Y menciona el cuarto mandamiento, honra a tu padre y tu madre, donde el sentido del mandamiento no era tanto lo de respetar al papá o a la mamá, en un sentido de no faltarle de respeto en la relación cotidiana, sino concretamente en una sociedad donde no existía ninguna forma de seguro social. Y cuando una persona se ponía mayor, ya viejita, si no tenía hijos que se preocupaban de él, terminaba muriendo en la miseria, no había ninguna forma de jubilación como en el día de hoy. Bueno, el sentido del mandamiento de Dios significaba precisamente como tus padres se tomaron cura de ti cuando tú eras niño, ahora tú tienes que devolverle este deber de cura cuando ellos serán mayores. Bueno, pero que se habían inventado los fariseos que si uno declaraba a sus padres que lo con el cual hubiera que tenido que socorrerlo ya la había ofrecido al templo, a Dios, entonces ya estaba a posto, ningún problema, no tenía que respetar más el mandamiento. Y por eso Jesús dice, ustedes no solamente faltan la ley de los mayores,
faltan a la ley de Dios. Y pone en contraposición estas dos cosas. Dice, ustedes me acusan a mí de no respetar la ley humana y ustedes, respetando la ley humana, faltan a la ley de Dios. Y termina con esta cita del profeta Isaías, que es la verdadera razón por la cual el evangelista Mateo va a relatar todo este episodio. Siempre recordamos y siempre lo digo, que a los evangelistas no le importa contarnos la cosa simplemente por el hecho que así pasaron, sino porque ven que esta cosa podrían pasar o ya están pasando dentro de la misma comunidad. Bueno, termina mencionando al profeta Isaías, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me dan culto, pues enseñan doctrinas y mandatos humanos. El evangelista Mateo, que es un presbítero, no, podríamos decir es párroco, se da cuenta que esto ya está pasando dentro de su comunidad, más o menos 50 años después que Jesús había muerto y resucitado. Yo temo que hasta el día de hoy están pasando esta clase de cosas. Mucha gente que respeta mandamiento y enseña cosas que nunca fueron reveladas por parte de Dios, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo, mucho menos por parte de Jesucristo. Pero también muchos que enseñan forma de ayunos, forma de devociones, forma de muchísimas de estas cosas, que incluso le gustan a la gente, y a veces por una lógica que Dios solo sabe cómo, aunque sean cosas que piden sacrificio, a veces parece que más piden sacrificio, más le gusta a la gente, pero son totalmente inútiles. Al final, si tomamos en serio esta página del Evangelio, Jesús nos está diciendo que Dios exige y agradece y considera verdadero culto ofrecido a Él solamente la solidaridad a los demás, la solidaridad a los más necesitados. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y pidiendo siempre al Espíritu Santo el don del discernimiento para lograr entender si lo que estamos haciendo realmente es lo que Dios espera por parte de nosotros, o cosa que nosotros nos hemos inventado, o tontería que otros nos han enseñado, seguimos viviendo en paz.